Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Hay mucho de esa tropa que combatió. Fueron gente que fue reclutada en su momento, que tal vez muchos no tenían mucha experiencia, pero había muchos militares que sí tenían experiencia. Claro. Y González Ortega, un militar que combatió mucho durante la Guerra de Reforma, que ya tenían experiencia de guerra, de al menos 3, 4 años, y que tenía la capacidad de liderazgo, el reconocimiento, la aprobación del presidente Juárez. Entonces eso implicaba que era una persona muy capacitada para hacer el mayor uso de los recursos, porque él cambió su plan de Zaragoza. Zaragoza en un principio pensaba que la mejor idea era ir atacando al ejército francés cuando llegara, en dado caso que regresara a la ciudad de Puebla, pero González Ortega decidió que la mejor manera de aprovechar todos los recursos y la capacidad y el fuerte del ejército de Oriente era defender una posición. Entonces fue un gran mérito y un gran logro que durante 62 días, con los recursos tanto materiales, humanos, logró resistir 62 días. Entonces fue una estrategia muy valiente y muy cuestionada y polémica, porque bueno, es algo que también ahorita vamos a ir. Sí, bueno, y es que, como bien dices, a finales de marzo de 1863 empiezan a avanzar sobre San Javier, ya habían avanzado, sobre San Javier, y lanzan un ataque que fue decisivo, ¿no? Y hay muchas imágenes ya de esos días. Cae el día 27, de hecho, es cuando cae San Javier, ¿no? Ajá. O bueno, por ahí, finales de marzo. Finales de marzo para no pelearnos, pero hay muchas imágenes de ese ataque a San Javier y de la toma de lo que hoy lo que era la penitenciaria después, pero ¿nos podrías describir cuál era el sentir de los poblanos? Porque eso es a mí algo que me impresiona, porque yo toda mi vida he vivido en Puebla y no me puedo imaginar que de repente me entere que tengo que juntar víveres para un ejército que va a estar en mi ciudad, porque quién sabe qué nos va a pasar, que mi ciudad está sitiada, que no puedo salir, que no puedo conseguir fácilmente comida, que no puedo estar solos por la calle. Entonces, ¿cuál era el sentir de estos poblanos que vivían aquí al ver que su ciudad pues empieza a destruirse, ¿no? Porque pues ahí muy cerca de San Javier está el Paseo Nuevo, que en ese tiempo, bueno, hoy Paseo Bravo, entonces Paseo Nuevo, se acaba de inaugurar. 1840, con gran bombo y platillo, diciendo que era el jardín más hermoso de la ciudad, que no lo dudo en ese momento. Y yo creo que no quedó nada bonito. Entonces, el fuego de mortero se acabó. Yo creo que no quedó nada de ese primer Paseo Nuevo. No, fue un impacto muy importante, porque días antes de que ya sabía el avance del ejército francés, González Ortega pide a los poblanos que quienes estén en posibilidades, o de preferencia toda la ciudad sea evacuada para que pues no haya pérdidas humanas. Entonces él considera que lo mejor es que la gente se vaya, y hay muchos que en sus posibilidades pueden irse de la ciudad. Entonces se van a refugiar a Cholula, a Atlixco, a Tlaxcala. Y entonces al principio del sitio de Puebla habían 75,000 habitantes. Al final del sitio había 75,000 al final, había 50,000, que mucha de esta gente, entre las pérdidas, entre la gente que pudo salir, abandonar de la ciudad. Entonces la gente que fue posible abandonar la ciudad lo hizo, pero quienes no podían hacerlo tuvieron que prepararse muy bien, en el sentido de guardar víveres para ellos, de resguardarse, y mucha gente prefirió irse, en el caso de los hombres, prefirió irse a los sótanos, porque no tenían miedo de ser, reclutados a la fuerza, o en la leva. Exacto, la leva, y construir fortificaciones. Entonces fue mejor te escondías, y así evitabas el problema. Pero cuando empezó el bombardeo fue muy impresionante. Incluso intencionalmente Forey quiso lanzar muchas bombas, a pesar de que no era su objetivo el centro de la ciudad, o sea, la catedral, San Agustín. Pues San Agustín no era su fuerte, no era su objetivo, pero acabó con él. Acabó con él, porque su objetivo era intimidar a los poblanos. Entonces, a que la gente, de esta manera, se presionara a González Ortega para que dijera, oye, ya, por favor, ríndete, que no ves lo que están haciendo con sus armas, en discusión. Entonces fue un momento muy intenso, de mucha tensión, y aparte hay que imaginarnos, pues en las películas parece como que la batalla, no puedes ver los olores, tener tanta impresión de los ruidos, pero imaginémonos bombardeos, el olor a pólvora, el olor a los muertos. Entonces fue como un momento sorprendente, porque Puebla no había sufrido durante al menos el siglo XIX un combate así.
Porque el de 1862, el 5 de mayo, no lo sufrió así. O sea. No, solo la parte No, que fue- sufrió fue el fuerte. Y Fue de en la periferia, digamos, no llegó a la ciudad como tal. Así es. Entonces, si bien la ciudad en el 62 sí se atrincheró, se preparó una defensa, pues no sufrió grandes estragos. Entonces, fue un impacto muy importante para los poblanos de aquella época. El ruido, los olores, el bombardeo, ver cómo las bombas pasaban por encima de ellos. Entonces, fue un miedo muy, muy impresionante para Claro. ellos. Pero ahí es donde se polemiza, porque mucho se habla también, y la verdad yo discrepo con algunos autores, en que esa parte, digamos, de división entre conservadores y liberales también propició que gran parte de la sociedad poblana se volcara o se postrara, digamos, ante las tropas francesas, dándoles ayuda, dándoles víveres, dándoles alojo inclusive, pero también se habla, en contraprestación, de una Puebla alzada, erguida en el pecho por la patria, por el ánimo patriótico, que se atrincheró en las casas y que se atrincheró en las azoteas y a manera de, digamos, con los recursos que Con se tenían al piedras, alcance, casi. con piedras, con ladrillos y lo que se podía, combatieron a los franceses a su manera y resistieron el embate y el miedo y el terror y el pánico de una guerra, porque a fin de cuentas eso era una guerra que se tenía en casa, que se tenía en el traspatio. Y Guillermo, tú investigaste de este tema y ahorita nos vas Sí. a decir por qué. Pero no como José Luis Col. No, Sí, no, él no, sí bueno. sabe. pero Él sí sabe, yo no él sí soy sabe, aficionado. él inventa, pero en lo que Yo no velo. inventa, más o menos investigó y la vida cotidiana en Puebla se alteró. Fueron 3 meses, ¿no? Sí, una locura. Era convivir entre, como tú bien lo dices, entre olores, entre muerte, entre escombros, y pues todo eso obligó incluso a muchas familias a incorporarse en una gran familia, en una gran masa de familias, que era cuando se iban juntando poco a poco, digamos, de las manzanas se hacían, de las casas se hacían 2 casas, 4 casas juntas en una sola. Y a fin de cuentas, pues se acabó haciendo una gran masa de poblanos. Que a nosotros como que no nos gusta compartir nuestras cosas, entonces ha de haber estado medio Será por un estado de necesidad, ¿no, José Luis? Sí, era un estado de necesidad muy importante en esa situación. Incluso, por ejemplo, durante los primeros días del sitio, tanto el poniente como el sur, o sea, la zona del Carmen, lo que actualmente es el Carmen, pues sufrió bastantes estragos y en las calles se podía ver a mucha gente ahí deambulando, haciendo todo esto, que se reunían, platicaban para ver la forma de cómo conseguir alimentos, ir a los digamos, a los puestos de los ejércitos para pedir, oigan, por favor, den los alimentos o buscar la ayuda. Incluso ahí destaca el caso de los cónsules extranjeros que residían en Puebla, que le pidieron al general Foy, oye, por favor, deja de esta gente, todo este grupo de personas que salgan de la ciudad para que se alimenten, y igual se resistió. No, pues no. Ahí es donde tenía la fama de desalmado. Era malo, sí era malo No, por pues él. era la guerra, a ver qué podrías hacer Era también. malo. Sí. Era una forma de presionar para que se diera la rendición cuanto antes, ¿no? Sí. Bueno, y pues se pierde el fuerte de San Javier, pero a pesar de eso no se rindió. Y tú me comentabas algo del trazo regular, Guillermo, porque aquí, bueno, desde la época fundacional, nosotros andamos presumiendo que como a nuestra ciudad la trazaron Los Ángeles, son cuadrados Trazado de Damero. Ajá, pues sí, unos rectángulos perfectos. Entonces, yo le decía a José Luis que eso no había ayudado, pero José Luis me dice que sí ayudó al Ejército de Oriente, ¿no? Cuéntanos, esa parte está muy interesante. Sí, claro, sí ayudó pues, la fortificación porque, por ejemplo, el Joaquín Colombres, que también un poblano destacado, cuando empezó a diseñar cómo defender la ciudad de Puebla, se dio cuenta que, bueno, habría que usar estos 9 fuertes, los que ya hemos platicado, pero también al darse cuenta que debido a estas construcciones de la época de la Nueva España, como tenían unas características de unos muros muy gruesos, muy resistentes, y que si podían aprovisionarlos con atrincheramiento, hacer unas astilleras, unos huecos donde podían poner rifles y usar las calles para poner escombros, trincheras, podrían resistir eficientemente el embate, y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando cayó San Javier y el Parral, que el Parral pues, también sufrió muchos daños, entonces toda esta línea de nuevos fuertes que empezó desde Santa Inés hasta San Agustín, como este tipo de edificaciones, y este trazado perfecto permitía que fuera una defensa muy compacta, y por lo tanto, a pesar de que incluso se pusieron minas y se destruyeron varias de estas casas, cuando caían los escombros, como la traza perfecta hacía que una especie de defensa de una trinchera una trinchera improvisada por la situación, que pudieran resistir los embates, y entonces cuando lanzaban muchas cargas de infantería,
pues los franceses se veían sorprendidos porque pensaban, no, pues ya se cayó el edificio, ya no hay ningún mexicano. Y no, entonces se dieron cuenta que estaban ahí bien atrincherados los mexicanos y por el grueso de las paredes resistían tanto, entonces pues muchas veces incluso los oficiales afuera le decían, oye, es que tu estrategia de asaltar con infantería es suicida porque los mexicanos están bien atrincherados, no los podemos sacar de ahí, ¿cómo nos estás mandando? Y pues estamos perdiendo gente. Y entonces es una estrategia muy infructuosa. Y entonces cuando Forey pensó que con San Javier iba a caer la ciudad, no, se llevó la sorpresa que debido a las características de las construcciones de Puebla, pudo resistir eficientemente los secuaces.